Hola, muy buenas noches amigos, sean bienvenidos una vez más aquí a su programa favorito, Pan de Vida. Les damos la bienvenida y ¿cómo están en esta noche? Luis, ¿cómo estás esta noche? Hola Melissa, ¿cómo? Me tiré un poquito, discúlpenme. Como bien saben, les damos la bienvenida otro miércoles más. Estamos muy contentos de poder recibirlos otra vez en este programa. Estamos un poquito nerviosos porque sabemos que hay mucha gente viendo por ahí un partido muy importante, pero hoy a todas las personas que decidieron acompañarnos, tenemos un programa muy especial para ustedes y obviamente tenemos muchas bendiciones, palabras, mensajes y sobre todo una convivencia muy especial a través de los comentarios y queremos saber cómo están viviendo otro programa más, hoy nuestro episodio número 4 de nuestro programa Pan de Vida. Así es, Luis, y pues estamos muy contentos, como tú lo dices, de estar nuevamente aquí transmitiendo un programa especial más con un tema muy interesante que nos van a estar compartiendo aquí nuestros invitados, que más adelantito los van a conocer. Pero mientras, pues vamos a ir saludando a quienes se están conectando. Ya tenemos algunas personas, dice María Elena Hernández, lo está viendo. Saludos. Saludos a la pastora. Luis Alberto Espinosa, saludos también. Mari de León, Dios le bendiga, hermana, muchas gracias por conectarse. Y pues recuerden, les invitamos a que estén compartiendo este video, ¿verdad? A lo mejor hay gente ahorita que pues está en su casa, ya en la hora del descanso, después de un día de trabajo, después de ir a la escuela, y pues que vean este video para relajarse, ¿verdad? Para disfrutarlo, y sobre todo también pues que escuchen una palabra de aliento para su vida. Sí, claro que sí, Melissa. La intención es que usted pueda ahorita ponerse en el lugar más cómodo de su casa, pueda preparar a lo mejor una cenita ahí relajado y pueda disfrutar de este programa como ya lo hemos estado haciendo pues semana tras semana. Y yo creo que para dar inicio al tema que vamos a platicar el día de hoy, ¿tú alguna vez has hecho un propósito de año nuevo? Pues sí me he puesto propósitos de año nuevo, me cuesta trabajo Sí, sí, cumplirlos, sí. pero sí, yo creo que muchos cada año nuevo nos ponemos como que metas, ¿verdad? Que queremos cumplir a lo largo del año. Algunas a veces sí las hacemos, a veces Otras tal vez no. otras tal vez no, como la dieta, por ejemplo. La dieta, el ejercicio, ¿verdad? Que son como que los propósitos principales que mucha gente se pone. Yo he fallado, lo tengo que admitir, pero sí me he Pero puesto pido propósito, perdón. pero pido perdón. Sí, como vemos, la intención de los propósitos es tratar de mejorar de nuestra vida en función de alcanzar una meta, ¿verdad? Ajá. Entonces, como bien platicábamos ahorita, en Año Nuevo, pues a lo mejor mucha gente acostumbra eso de las uvas o de contar de los 12 hacia atrás y así. Y cada año nos trazamos esas metas y buscamos cumplirlas con el fin de ser mejores personas, ser más saludables, de ya en el lado espiritual también, pues tener a lo mejor una relación más cercana con Dios. Y precisamente cuando hablamos de esa relación con Dios y ese propósito con Dios, el tema de hoy es cuando el Señor traza propósitos dentro de nuestra vida. Dentro de nuestra vida podemos tener propósitos como metas personales, pero ¿qué pasa cuando Dios pone un propósito sobre nuestra vida y nuestra vida comienza ahora sí que caminar en función de ese propósito? Entonces queremos platicar un poquito acerca de eso el día de hoy. Ok. Muy bien, ¿algo que agregar antes de comenzar con la historia? Bueno, mira, nos mandan aquí más saluditos. Pati Arispe dice bendiciones, saludos Pati Arispe. Sari Ibarra dice Dios les bendiga, saludos. Saludos, hermana Sari. Y pues aquí se van conectando más personas, entonces pues les agradecemos. También que nos vayan comentando qué les han parecido nuestros episodios Sí, anteriores, si ya los vieron, que nos den tips, ¿verdad? También en qué creen que debemos mejorar, pues para dar así que una mejor calidad en los videos. quieren imagen Full HD 4K, puede ser, a lo mejor mejorar el audio, pueden ahí comentarnos. Entonces, todas sus recomendaciones, todo lo que ustedes quieran compartir con nosotros, escriban en los comentarios que queremos saber qué les están pareciendo los episodios
que llevamos hasta el momento. ¿A quién quieren tener de invitado? También sería una muy buena idea que nos Sí. compartieran ahí. Sí, también como quiera les adelantamos un poquito que tenemos ya unas invitadas especiales también para los próximos miércoles, entonces estén muy 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 atentos ahí a la página de Centro Cristiano Casa de Dios, ahí les vamos a ir anunciando las sorpresas. Pero bueno, para ya no postergar más el tema, pues ahora sí, Luis, platícanos un poquito acerca de este tema de una vida con propósito. Claro que sí. Bueno, antes de comenzar me gustaría que ustedes dentro de los comentarios nos compartieran ahí cuál es el propósito de Dios en su vida. Y ahorita vamos a ir avanzando y vamos a ir contemplando si es el propósito de Dios se ha ido cumpliendo en la vida pues, de cada una de las personas que nos ven. Y precisamente cuando hablamos de una vida con propósito o del propósito de Dios en la vida de las personas, creo que una historia que nos refleja muy bien esto es la historia de José. José, obviamente, como la mayoría de las personas sabemos, hijo de Jacob y con muchos hermanos, que yo considero eso de muchos hermanos, porque yo también vengo de una familia muy numerosa, que es que puede ser un poquito complicado y puede generar a lo mejor algunas rencillas, peleas, pero que es muy bonito convivir con muchas personas, ¿no? Pero en el caso de José era un poquito complicado porque su papá lo consideraba como su hijo favorito y sus hermanos pues no les agradaba mucho esa idea, ¿no? De que fuera el hijo favorito, de que lo favoreciera mucho. Entonces, dice la Biblia que llegó un momento donde ellos dijeron, ¿saben qué? Vamos a deshacernos de José. Entonces, cuenta la historia que en una ocasión pasaron unos mercaderes que iban hacia Egipto y tomaron a su hermano y lo vendieron como un esclavo. Y engañaron a su padre y le dijeron, no, papá, vino un animal salvaje y mató a nuestro hermano, entonces ya no está José. Pero lo habían vendido a Egipto. Cuenta la historia que José llega a Egipto y llega como un esclavo a la casa de Potifar, un principal de la gente más cercana al faraón. Entonces, la Biblia cuenta que comienza a trabajar ahí y como José era un hombre listo, un hombre preparado, que su papá había trabajado mucho con él en ese aspecto, pues comenzó a destacar dentro de la casa de Potifar. Y cada vez empezó a crecer, y a crecer, y a crecer, y a ser más importante dentro de la casa de Potifar, pero seguía siendo un esclavo. Entonces, llegó un momento donde Potifar tenía tanta confianza que se encargaba de toda la casa de aquel hombre. Pero la mujer de Potifar dice que vio con ojos de mujer a José y lo deseó y quiso estar con él, pero como José era un hombre íntegro, dice que él huyó de aquel lugar y que únicamente quedaron sus ropas y esta mujer lo acusó y José termina en la cárcel a raíz de esto. No se le pudo probar nada, pero como había ofendido a la mujer de Potifar, pues termina en la cárcel. Y hasta este momento podemos identificar que dentro de la vida de José habían pasado muchas cosas o circunstancias difíciles donde él pudiera haber pensado, ¿dónde está el propósito de Dios en mi vida? ¿Dónde están las cosas buenas? Si yo soñaba que las estrellas y la luna y el sol se iban a inclinar ante mí, yo hoy estoy en la cárcel. Y pasó el tiempo y en una ocasión el copero del rey y el panadero tuvieron sueños. Ellos estaban en la cárcel porque habían cometido errores dentro de la, ¿cómo se le llama? Dentro de sus funciones y estaban ahí en la cárcel. Entonces, ellos platicaban y José escucha los sueños y les empieza a interpretar lo que ese sueño significaba. Y el sueño que ellos tuvieron tenía un significado y el significado que les dio José se cumplió al pasar el tiempo. Uno murió y otro volvió a restaurarse dentro del servicio del faraón. Entonces, la Biblia cuenta que en una ocasión el faraón tuvo un sueño donde él veía cómo había 7 vacas gordas que pastaban en Egipto y de repente salían vacas flacas y se comían a las vacas gordas. Y luego tenía otro sueño donde se levantaban espigas de trigo bonitas, robustas, y luego venían espigas flacas y secas y se comían
a las espigas hermosas. Y este sueño turbó al faraón y empezó a llamar a todos sus adivinos, a todos sus magos, y nadie le supo responder qué significaba este sueño. Entonces el copero se acordó de José y se le acercó y le dijo: Faraón, en la cárcel hay un hombre que me interpretó un sueño y gracias a ese sueño estoy aquí. Entonces el faraón dijo: tráiganme ese hombre. Y trajeron a José a la presencia del faraón y el faraón le cuenta el sueño que tuvo. Y José, lleno de la gracia de Dios, le explica lo que iba a pasar. Los sueños que había tenido faraón hablaban de 7 años de abundancia y luego posterior 7 años de hambruna. Y entonces el faraón le dice: ¿qué es lo que podemos hacer? Y José le empieza a explicar un plan para poder salvar al pueblo de Egipto, y en ese momento lo pone como gobernador de Egipto y pasó a ser un esclavo a ser un gobernador. Y vemos cómo el propósito de Dios se iba cumpliendo, que no era el propósito más grande que tenía Dios para él, porque la Biblia cuenta también que como hubo hambruna en la tierra, sus hermanos comenzaron a buscar alimento y tuvieron que llegar a Egipto. Y llegaron a donde estaba José, ellos sin saber que José era el gobernador de aquella tierra, y vinieron a comprar alimento, y dice la Biblia que José lo reconoció, y después de unos ahí, como una pequeña venganza que tuvo ahí José, que los hizo pasar un mal rato, los perdonó y luego los invitó a que vinieran a vivir con él. Y es donde se cumple el propósito de Dios en la vida de José, de que salvó no solamente al pueblo de Egipto, sino que salvó al pueblo de Israel de aquella hambruna que estaba sobre toda la tierra. Y a lo que voy con esta breve historia acerca de la vida de José, es que muchas veces nosotros no comprendemos los propósitos de Dios en nuestra vida. Pensamos que a veces las cosas pasan pues porque la vida es así, cuando realmente son propósitos de Dios para con nosotros, y nosotros tenemos que comprender cómo esos propósitos nos ayudan para bien. Amén. Amén. Bueno, pensé que ibas a decir algo más. Sí, no. Dime. Bueno, y vemos por ejemplo en la historia de José que aún dentro de las etapas que fue viviendo, ¿verdad? Y de las dificultades que fue pasando, el propósito se iba cumpliendo en cada etapa porque Dios estaba con él, ¿verdad? Y porque Dios nunca lo dejó, y también José nunca dejó la fe en Dios. Y algo importante también que la Biblia nos menciona acerca del propósito de nuestra vida es que nosotros fuimos creados por Dios y para Dios, ¿verdad? Entonces nuestro propósito mayor en la vida es adorar a Dios. El Señor nos ha hecho para la gloria, para la alabanza de su nombre. Entonces ese propósito lo cumplimos en nuestro día a día, ¿verdad? Mostrando a los demás el carácter de Dios, las cualidades de Dios que tenemos nosotros también, que Dios ha puesto en nosotros, las vamos mostrando pues con nuestros familiares, ¿verdad? En el matrimonio, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Entonces todos los días de alguna manera vamos cumpliendo ese propósito de darle la gloria a Dios. Y también la Biblia nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, ¿verdad? Entonces cuando tenemos nosotros eso en mente, podemos estar seguros de que si trabajamos haciéndolo como para el Señor, estamos cumpliendo su propósito. Si nos planteamos algún proyecto, algún plan que sea para servir a Dios, para extender la obra de Dios, y lo hacemos para Él, entonces estamos cumpliendo su propósito, ¿verdad? Así es. Que es darle la gloria y servirlo a Él, cumpliendo su voluntad. Así es, y básicamente para poder concluir con el tema del día de hoy, acerca del propósito, es que todos tenemos un propósito, como bien decías tú, que es servir al Señor y glorificar su nombre. Obviamente, dentro de estos propósitos hay distintos medios por el cual podemos nosotros servir, ya sea a través de la alabanza, a través de la música, la predicación, la enseñanza,
Hay hermanos, por ejemplo, que su propósito se cumple a través, por ejemplo, de la cocina o a través de la limpieza, del orden. Entonces, para servir a Dios y cumplir nuestro propósito en nuestra vida, tenemos que utilizar los medios que tenemos a nuestra disposición para el servicio del Señor, siempre siendo íntegros, como veamos la historia de José, que nunca dejó de lado su fe y las enseñanzas que él había recibido de su padre, y obviamente siempre, como tú bien decías, y dando esa importancia a lo que mencionas, de hacer siempre las cosas como para Dios. Amén, así es. Bueno, mira, Luis, ¿qué te parece si leemos algunos comentarios que nos están llegando de la gente que nos está viendo ahorita en vivo? Dice Carla Yaca Lee, dice, el propósito, creo que quiere decir propósito. Ajá. El propósito de Dios en mi vida es el servir a otros. Perfecto, Carla. Un propósito muy hermoso y obviamente que refleja el amor de Dios que tú recibiste primero y ahora lo estás compartiendo con los demás. Así es. Le mandamos muchos saludos a Carla. Ella fue mi maestra en la facultad de psicología. Sí, es la mejor maestra. Saludos a Carla. Muchos saludos. Dice también Luna March Acosta, Dios les bendiga, saludos, me gusta mucho su en vivo Pan de Vida. Muchas gracias, hermana. Sí la hemos visto ahí que se conecta seguido y que nos comenta, y pues también le mandamos muchas bendiciones. Amén. Dice la hermana Irma Santos, saludos hermana Melissa y Luis, Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermana Irma. Saludos a la hermana Irma también. Nuestra hermana Esther Castilleja dice, Dios les bendiga, hermanos. Y nuestro hermano Mele Cerda Cantú dice, así es, Luis, tal y cual pasó con José, normalmente para descubrir el propósito de Dios en nuestras vidas, no es al inicio del proceso, sino durante el caminar con Dios, trabajar en la obra, y así vamos visualizando el propósito de Dios en nuestras vidas. Saludos, chicos. Así es, hermano, muchas gracias por sus palabras, y obviamente ahí cerrando el comentario certero, ¿verdad? Así es, dando la conclusión. Muy bien. Bueno, pasamos ya con nuestros invitados. Sí, claro que sí. ¿Qué te parece si los presentas un poquito? Y hablando obviamente de lo que es el propósito de Dios en nuestras vidas y cómo lo podemos aplicar no solamente en nuestra juventud, sino en nuestra adultez y en lo que sigue, para no entrar en detalles. Vamos a dar la bienvenida a un matrimonio que ha sido de bendición para nuestras vidas, no solamente para nosotros de manera personal, sino también dentro de lo que es la iglesia y el servicio. Por un lado tenemos a nuestro hermano que ha servido dentro de lo que es el ambiente musical, alabanza, también dentro del lado pastoral, sirviendo en ese ministerio, y por el otro lado nuestra hermana que ha servido también dentro del liderazgo, la enseñanza y obviamente la aplicación de la palabra, pues obviamente con todas las personas que desean aprender y crecer dentro del evangelio. Obviamente una pareja que es de bendición para muchas personas, que muchos las conocen de las personas que nos están viendo, y yo creo que sin más preámbulos vamos a dar la bienvenida a nuestro hermano Samuel Ibarra y a nuestra hermana Vianey López. ¡Bravo! Un aplauso ahí para todos los que están ahí, a todas las personas que están aquí en el estudio. Les damos la bienvenida y nos da mucho gusto que puedan estar acompañándonos aquí en este episodio en el que hablamos del propósito de Dios en nuestra vida. Bueno, pues primero que nada, bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, damos gracias a Dios que nos permite estar aquí, gracias por la invitación, nos da mucho gusto y saludos a todos los que nos están viendo. Hermano Sam. Sí, gracias, pues muy emocionados de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Melissa, Luis, gracias por la invitación. Pues ya teníamos días que habíamos recibido la invitación y nos sentíamos un poco nerviosos, pero ya conforme han pasado los minutos pues nos sentimos cómodos en casa. Gracias por acogernos y permitirnos estar aquí, y también pues poder saludar a los hermanos que están conectados a la transmisión en esta noche. Que Dios los bendiga a todos. Perfecto, sí, la idea es que ustedes se sientan como en casa, relajados, y podamos compartir pues obviamente como una visita social, ¿verdad? Que puedan sentir que todas las personas que nos están viendo están aquí compartiendo con nosotros, pues obviamente las historias y anécdotas que nos van a compartir. ¿Melissa? Es que tenemos solamente un micro.
Bueno, pues bienvenidos, muchas gracias por estar aquí nuevamente y ya les están mandando saludos, ya tienen fans. Gracias. La hermana Gracias. la hermana Aurora Mayela dice saludos y bendiciones para ustedes, siempre siendo de bendición en nuestra vida. Gracias, Amén. gracias a Dios, gloria a Dios. Amén. Y bueno, pues para quienes no los conocen, ¿verdad? Que se van conectando apenas a este mundo virtual y que los van viendo por primera vez, platíquenos un poquito acerca de ustedes, ¿verdad? ¿Quién es Sam? ¿Quién es Vianey? ¿Cómo fue que se conocieron, verdad? Entonces, ahí cuéntenos un poquito también de sus orígenes, ¿verdad? Si son de aquí de la ciudad, si son de otra parte, entonces les damos el lugar. Muy bien, bueno, voy a ceder el lugar a mi esposa para que ella comience, porque bueno, así es el protocolo, primero las damas, ¿verdad? Ok, el Señor los bendiga a todos una vez más. Bueno, pues yo nací en la ciudad en el estado de Puebla, San Martín Texmelucan, Puebla, hace 49 años, ya tengo 49 años. Doy gracias a Dios porque estoy segura de que era un propósito mi nacimiento, ¿verdad? Un propósito de Dios para mí, ¿verdad? Estoy segura de que Él me escogió desde que nací y le doy toda la gloria a Él, ¿verdad? Porque yo también creo que este propósito o el único propósito que Dios tiene para nosotros, sus hijos, es que Él sea glorificado a través de nuestras vidas. Y como bien lo dijimos ahorita, ¿verdad? Es poco a poco, conforme va pasando nuestra vida, ¿verdad? Es como vamos viendo ese propósito y te va cayendo el 20 y te vas dando cuenta de qué es lo que Dios tiene para ti. Pudiéramos pasar horas y horas mencionando todo lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Nací en San Martín Texmelucan y cuando nací yo tuve una enfermedad que era meningitis. En aquella época no tenía cura. Entonces a mis papás les dijeron que era muy probable que yo muriera y que si me salvaba, iba a quedar mal, ¿verdad? No iba a caminar, no iba a hablar. Muy pocos saben acerca de esto porque lo he comentado muy pocas veces. Gracias a Dios y por la misericordia de Dios, Dios me sanó. Mi mamá conoce de la palabra de Dios sola, clamó a Dios una vez que la quisieron atacar en una sierra, caminando en una sierra para ir a trabajar, quisieron abusar de ella. Y es ahí donde ella clama a Dios y le dice que si Él en verdad existe, no conociéndola, no siendo cristiana, que si Él en verdad existe, que la ayude y que le promete que lo va a seguir todos los días de su vida. Por eso estoy bien segura de que Dios tiene un plan para nuestras vidas. Esta promesa que mi mamá le hizo al Señor no se cumplió luego. El Señor la salvó, la rescató. Ella creció en colegios de monjas, en escuelas con monjas. Más adelante en su vida ella recuerda esta promesa que le hizo al Señor ya cuando yo nací, ya cuando Dios me da la sanidad. Ella lo recuerda y empieza ella a buscar una iglesia. Ella menciona que iba a muchas iglesias y hasta que llega a una iglesia cristiana y es ahí donde ella siente la presencia de Dios. Aún sin conocerlo, aún sin haber entregado su vida a Cristo, ahí empieza ella a congregarse. Después en una campaña acepta a Cristo, pero no se congrega todavía. Más adelante empieza a asistir a iglesias cuando yo ya estoy en la primaria, empieza a asistir al centro de fe Esperanza y Amor en la colonia Pío X, allá vivíamos, y ella me llevaba. Cuando yo estaba en primero de primaria, en segundo de primaria, asistimos a una campaña al Gimnasio Nuevo León. Y yo puedo recordar cuando a mí me pasan con los niños y dicen que quién quiere aceptar a Jesús en su corazón. Y yo puedo recordar ese día, esa noche, puedo recordar todavía el lugar en donde yo acepto a Cristo. Y yo puedo acordarme que mi corazón temblaba y yo sentía la presencia de Dios. De edad yo creo que tenía unos 7 años, 8 años exageradamente. Y yo puedo recordar que yo lo acepté con todo mi corazón. A raíz de ahí, pues seguimos yendo a otras iglesias. Cuando tenía 15 años, yo acepto a Cristo a los
13 años, 12 años tomo mi decisión, a los 14 años me bauticé y sigo en el camino del Señor. Algo que cuando yo iba a cumplir 15 años, mi papá no era cristiano, él también es otro testimonio bien bonito, cómo acepta a Cristo, y cuando él iba a cumplir yo 15 años, yo quería una fiesta cristiana, él ya había aceptado a Cristo, vamos a Monclova a ver a unos primos, para invitarlos al 15 años, y ahí mis primos, de broma, pues me enseñan a bailar porque voy a hacer la quinceañera, y yo me pongo a bailar con todos, y mi papá me dice, cuando ya llegamos a la casa, me dice, quiero hablar contigo, y le digo, ¿qué pasó? Y él tenía muy poquito, como unos 6 meses de haber aceptado a Cristo, y me dice, o somos cristianos o no somos cristianos. ¿Qué testimonio estamos dando? Y esa frase se me quedó muy grabada en mi vida, y por eso a veces dicen que soy muy exagerada, en mi familia, pero esa frase se me quedó muy grabada, que mi papá me dijo, o somos cristianos o no somos cristianos, porque con la salvación no se juega, y tenemos que tener bien presente siempre que nosotros fuimos creados para glorificar al Señor, y que cada día pensemos, esto que estoy haciendo está glorificando no al Padre. Y bueno, pues hasta ahí le dejo. Perfecto. No, la verdad, una historia muy bonita, porque desde niña se veía como el propósito de Dios pues comenzaba a obrar, ¿no? Claro. En pequeños detalles, en pequeñas palabras, en pequeñas enseñanzas, pero ahí estaba la semillita moviéndose, y como el propósito, desde una promesa, desde antes de nacer, cómo comenzó a cobrar vida a través de su vida. Uh-huh. Sí. Amén. Bueno, ahora es el turno de nuestro hermano Samuel, que nos platique un poquito acerca de sus orígenes, y también un poquito de su testimonio, ¿verdad? De cómo fue que se acercó al Señor. Sí, bueno, pues somos originarios de aquí de Nuevo León. De hecho, mi familia y mis hermanos y yo nacimos todos aquí en Monterrey, Nuevo León. Pero mis padres pues son originarios de Coahuila, los dos. Uno por aquel rumbo de San Pedro de las Colonias, y papá y mamá por el rumbo de Torreón, Coahuila, ¿verdad? Pero nosotros nacimos aquí en la ciudad de las montañas, gracias a Dios. Muy contentos y felices de vivir aquí en esta tierra y de haber nacido aquí. Sin embargo, nuestra infancia, bueno, nosotros nacimos en un hogar cristiano. Mis hermanos y yo hemos tenido esa bendición de haber nacido en un hogar cristiano. Sin embargo, al tener papá, familia allá en San Pedro de las Colonias, específicamente en el rancho, en San Marcos, Coahuila, nuestra vida en la infancia, pues algunos meses eran aquí en la ciudad y otros meses eran allá en San Marcos. Nuestra vida así transcurría. Recuerdo muy poco de mi infancia en el rancho, porque la realidad es que ya a partir del segundo año de primaria, ya casi nos establecimos ya aquí en Nuevo León, aquí en Monterrey. Pero sí tengo recuerdos del rancho, de recuerdos de mi infancia con mis primos allá, que marcaron mucho mi vida, tan así que para mí siempre es un anhelo y un deseo estar con ellos allá y visitarlos y pasar días con la familia allá en el rancho, ¿verdad? Nuestra infancia, como les decía, pues fue en un hogar cristiano. Papá, desde su juventud, él recibió a Cristo por medio de un milagro que el Señor hizo en su vida, porque cuando él estaba joven, y lo que nos ha platicado de su experiencia es que en un momento en que él tenía problemas de nervios, de problemas muy fuertes psicológicos en su vida, el Señor, él tuvo un encuentro con Cristo, él tuvo un encuentro con el Señor lo liberó de ese problema que él tenía espiritual fuerte en su vida, y él aceptó a Cristo de tal manera que cuando él se casa con mamá, él ya es cristiano. Al poco tiempo mamá también recibe a Cristo. Cuando nosotros ya nacemos, pues ya estamos en un hogar cristiano, ¿verdad? Nacemos en un hogar cristiano, gracias a Dios. Ahí fuimos creciendo. Y bueno, nuestra infancia, papá y mamá pues nos fueron educando en el camino del Señor, nos fueron
guiando por medio de la palabra del Señor. Sin embargo, nuestra infancia, pues como la de todos los niños, pues no fue una infancia sencilla, porque yo recuerdo pasajes y episodios y capítulos de mi infancia, sobre todo con mi hermana Sari, que es la mayor, ¿verdad? En la que pues teníamos discusiones, teníamos pleitos, teníamos problemas entre ella y yo, en los cuales llegábamos a pelear, pero una cosa que papá siempre hacía en nuestra infancia y nos enseñó fue a pedirnos perdón, a amarnos. Recuerdo de una manera muy vívida, muy clara, que cuando nos peleábamos, mamá nos regañaba, sí, mamá nos regañaba, pero siempre dejaba, ahora sí que la parte más buena con papá, ¿verdad? Porque le daba a papá el recado, le decía al papá el recado, ¿sabe qué? Los muchachos se pelearon, Samuel y Sari se volvieron a pelear, para que hable con ellos. Entonces, porque nosotros nos dejábamos de hablar, ¿verdad? Nos peleábamos y nos dejábamos de hablar. Casi siempre yo por mi, pues más fuerte, por ser hombre, pues más, casi siempre me imponía a ella y yo le pegaba más fuerte a ella. Entonces, pero papá lo que hacía era que nos juntaba a los dos y nos ponía de frente y comenzaba a regañarnos, comenzaba a decirnos, no, nosotros no les hemos dado ese ejemplo, nosotros no nos comportamos así, ustedes no tienen por qué comportarse así, ustedes son hermanos, se tienen que amar, se tienen que respetar, se tienen que cuidar entre ustedes, porque un día que no estemos su mamá y yo, tú como hombre nada más vas a tener a tu hermana y tú como mujer nada más vas a tener a tu hermano, entonces necesitan amarse. Para cuando papá llegaba a esa parte, nosotros ya estábamos con las lágrimas, ¿verdad? Así de cocodrilo, llore y llore, ¿verdad? Y de frente papá nos ponía y dice, pónganse de frente uno al otro, y él nos decía, pídanse perdón. Y pues nosotros como que renuentes, ¿verdad? Así, aunque con lágrimas en los ojos, pero renuentes. Pero papá nos decía, pídele perdón a tu hermano. Y Sari como que renuente, ¿verdad? Y luego él me decía a mí, tú pídele perdón a tu hermana. Y yo también como medio renuente. Pero llegaba el momento en que pues nos abrazábamos, ¿verdad? Y comenzábamos a llorar bastante. Y recuerdo que papá decía, dígale a su hermano que la ama. Y dígale a su hermano que lo ama. Y ahí estábamos los dos abrazados llorando y te amo, y te amo, y te amo, y te amo. Entonces eso marcó nuestra vida. Luego llegó mi hermano Misael y fue lo mismo, llegó mi hermana Ana y fue lo mismo. Fue la misma práctica que papá nos inculcó, papá y mamá nos inculcaron. De tal manera que, si ustedes me preguntan a mí si alguna vez he tenido alguna discusión con mis hermanos, algún pleito con mis hermanos, de manera que yo haya dejado de hablarles, de mirarlos o que me haya apartado, hasta ahorita que tengo 50 años yo no recuerdo que haya habido algún día, alguna hora, algún minuto que yo haya peleado con mis hermanos y que haya dejado de hablarles. Pero porque desde pequeños papá y mamá nos fueron enseñando así. Entonces nos fueron guiando por medio de la palabra de Dios, las enseñanzas de la palabra de Dios. Cuando íbamos al rancho, pues allá era lo mismo, asistíamos a la iglesia allá. Recuerdo el templo en el rancho, un templo pequeñito, y luego cuando estábamos acá en Monterrey, pues también recuerdo que nos llevaban al templo, escuchábamos las enseñanzas, recibíamos las enseñanzas. Yo recuerdo a mis maestras de la escuela dominical, a la hermana Conchita Rivera, a mi prima Cristina, a la hermana Elisa Cardona, que nos enseñaba la palabra del Señor desde pequeños, y las historias de José, las historias de Daniel, las historias de Moisés, las historias de nuestro mismo Señor Jesús. Y por medio de la palabra del Señor, pues fuimos aprendiendo, ¿verdad? Fuimos aprendiendo todo ello. Nos inculcaron el asistir a la iglesia. Ahí aquí en Monterrey vivíamos nosotros en casa de mi abuelita Sarita Ramírez. A un lado de la casa de mi abuelita Sarita estaba el templo, el Divino Pastor. Entonces para nosotros era muy difícil evadir el no congregarnos, ¿verdad? Pedíamos a los hermanos pasar. De hecho, teníamos la llave de la iglesia, nosotros abríamos la iglesia, nosotros entregábamos la llave para los hermanos que iban a la oración o que iban a las actividades, les dábamos la llave para que ellos abrieran. Algunas veces nos tocaba a nosotros abrir para hacer el aseo, y ahí estábamos relacionados con las actividades de la iglesia desde nuestra infancia. Entonces así es,
pues esa relación, ¿verdad?, con las cosas de Dios. De manera que fuimos creciendo en ese ambiente, ¿verdad? Fuimos creciendo ahí. Sin embargo, por ejemplo, en mi caso, de manera personal, les digo que, pues, no, yo no me comportaba del todo bien, ¿verdad? Aunque asistía al templo, a la iglesia y escuchaba las enseñanzas, no me comportaba del todo bien. De hecho, en etapas en mi vida recuerdo que como papá y mamá me regañaban bastante. Papá me llamaba mucho la atención y hoy se lo agradezco. Todas sus llamadas de atención, yo fui muy socarrón, pero recuerdo que papá con mucha energía y de una manera me disciplinó fuerte. No, hoy lo agradezco, toda esa disciplina que él aplicó conmigo, porque pues eso me enseñó, ¿verdad? Pues a vivir una vida ordenada, a sujetarme a la autoridad. Pero en esa relación con la iglesia, pues nosotros fuimos creciendo, y yo recuerdo que pues ahí estábamos muy apegados y servíamos haciendo una cosa y haciendo otra. Recuerdo que nos tocaba pintar la iglesia y andábamos nosotros con la brocha pintando la iglesia, ¿verdad? Sirviendo desde muy pequeños en la obra de Dios. Hermano, una diferencia en cuanto a la historia de nuestra hermana y la suya es que usted tiene la virtud de haber nacido en una cuna cristiana. Uh-huh. Pero ¿cuál fue el momento en el que usted tuvo, obviamente conocimiento del Evangelio, pero ese momento en que dijo, yo voy a aceptar a Cristo en mi corazón y a partir de este momento voy a hacer un cambio en mi vida? Sí, bueno, ese cambio vino, Luis, Melissa, y los hermanos que nos escuchan y nos ven. Yo batallé mucho en mi adolescencia y parte de mi juventud, batallé mucho porque, aunque ya conocía la palabra del Señor, y como les digo, papá y mamá nos disciplinaron y nos trataron fuerte, ¿verdad? No, o sea, no nos dejaban hacer lo que nosotros queríamos. Sin embargo, no había nosotros, bueno, al menos en mí no había tenido ese encuentro con Cristo, de manera que hubiera esa transformación en mi vida. Ese cambio vino cuando nosotros salimos de ahí, nosotros estando ahí, comenzamos a asistir al Centro de Fe de San Nicolás. Yo era renuente a asistir al Centro de Fe de San Nicolás, mi hermana Sari le gustaba mucho ir, ¿verdad? Yo no era un renuente, no me gustaba mucho. Pero recuerdo que en una ocasión me invitaron a un campamento de jóvenes, ¿verdad? Campamento de jóvenes. En aquellos años los hacían en la Sierra de Santiago, Nuevo León, en un lugar que se llama, se me olvidó el nombre, Sierra Linda, unas cabañas que están allá en la Sierra de Santiago. Y yo asistí a uno de esos campamentos a la edad de 13 y 14 años, y en uno de esos campamentos yo tuve un encuentro con el Señor. Tuve el encuentro con el Señor, le entregué mi vida al Señor, el Espíritu Santo ahí me llenó y el Espíritu Santo cambió mi vida en un campamento. Recuerdo que eran nuestros líderes el hermano Pepe López y el hermano Armando, esposo de Leti, ¿verdad? Armando Mendoza, sí, gracias, Meli. El hermano Armando Mendoza eran líderes de la cabaña donde yo estaba. Y recuerdo que esa noche que yo le entregué mi vida a Cristo, ya después de que nos fuimos a las cabañas, el hermano Pepe López y el hermano Armando Mendoza oraron por nosotros, hicieron una oración por nosotros ahí, y el Espíritu Santo nos llenó, y entonces ya nuestra vida cambió. Ahí mi vida cambió. Aunque había estado en la iglesia desde niño. Aunque había estado en la iglesia desde niño y había escuchado las enseñanzas, pero no había tenido un encuentro personal con Cristo. Pero fue en ese momento, en un campamento en Sierra Linda. Sí, así es. Amén. Y gloria a Dios, porque todos necesitamos tener ese momento, de ese encuentro con el Señor, en el que a partir de ese momento pues comienza a cambiar todo, y como bien decíamos al principio, el propósito de Dios está ahí y comienza a trazarse con cada decisión que vamos tomando. Así es. Bueno, eso es en cuanto al tema de su niñez, todo el tema de su infancia, pero obviamente nosotros sabemos que, por ejemplo, en la época de su adolescencia, juventud, estuvieron muy activos en el lado del hermano
en el aspecto de la música y de la alabanza. Nos gustaría que nos compartiera un poquito acerca de esa época, hermano. Sí. ¿Cómo la vivió usted? Ujú. Y obviamente con ese propósito renovado, ¿no? Ya, Ok. ya con ese ímpetu que Sí. le dio el Espíritu Santo. Sí, fíjate que yo recuerdo que, bueno, desde pequeño yo recuerdo que sentía la inclinación por la música. Papá nos ponía a cantar en el templo, ahí en el Divino Pastor nos ponía a cantar. A él pasaba, a los jueves de culto pasaba porque había testimonios y cantos de agradecimiento y pasaba él, pedía la guitarra, pero luego decía, voy a invitar a mi hijo Misael y a mi hijo Samuel que me ayuden a cantar un canto para el Señor. Y nosotros como que con vergüenza y todo pasábamos, Sí. ¿verdad? Pero yo recuerdo que cuando ya papá nos ponía ahí a cantar, casi siempre a mí me pasaba que yo lloraba cuando estaba cantando ahí. Yo no sabía por qué, pero yo lloraba. Ya cuando terminábamos de cantar, papá decía, disculpen hermano, pues están chiquitos mis hijos y les da pena y todo eso, pero bueno, lo hacemos para la gloria de Dios, nos pasaba a cantar. Y luego ya fui creciendo y recuerdo que al Divino Pastor, cuando la iglesia comenzó a crecer y todo, recuerdo que en los aniversarios comenzaron a invitar a grupos musicales, ¿verdad? Que iban y tocaban ahí al templo. Y recuerdo que iba el grupo Ebenezer de acá de Santa Catarina, Nuevo León. Venían y tocaban y traían su batería y traían sus instrumentos, sus bocinas. Y yo siempre iba y me sentaba mero adelante cuando venían. Bueno, primero les ayudaba a bajar los instrumentos, porque vivía allá a un lado de la iglesia, entonces yo veía cuando llegaban con sus camionetas o a bajar su equipo de sonido y yo me acercaba y les ayudaba a los hermanos a meter los instrumentos a la iglesia. Y mientras los estaban conectando, instalando ahí, yo estaba ahí sentado viéndolos, ¿verdad? Viendo cómo ellos se acomodaban ahí en el altar. El grupo Ebenezer, y luego hubo un aniversario en que invitaron a la generación de Jesús, ¿verdad? Que en estos años pues también invitar a la generación de Jesús, era algo tremendo, era algo pero muy especial, ¿verdad? Entonces invitaron a la generación de Jesús y ahí estaba yo también, ¿verdad? Les ayudé a bajar sus instrumentos, les ayudé a acomodar ahí las cosas, y mientras el hermano Raúl Durón, que en ese entonces era el que tocaba la batería, mientras él estaba acomodando su batería, ahí estaba yo enfrente de él observando cómo lo hacía. Yo ya sentía esa inclinación por tocar la batería. Ahí en ese entonces, hermano, estamos hablando de qué edad tenía aproximadamente. 12 años, 13 años. Que el inicio de la adolescencia. Sí. ¿Ya se conocían? No, todavía no nos conocíamos, no, estábamos muy lejos de conocernos. Sí. Ahorita nos Sí. platican también de cómo... Sí, cómo entonces ahí estaba yo siempre ahí. Bueno, ya cuando yo me emocionaba mucho ver a los hermanos tocar y cantar y yo sentía la inclinación por la batería, ¿verdad? Al paso del tiempo, teníamos una pequeña grabadora de aquellos años que eran una grabadora chiquita, así una Panasonic, con una bocina nada más y una casetera, ¿verdad? Y que traía los botones arriba. Los hermanos se han de acordar, ¿verdad? Que eran grabadoras así chiquitas, con una bocina, con unas 6 pulgadas y con una casetera nada más. Bueno, como teníamos la llave de la iglesia, yo agarraba por ahí los cassettes, unos cassettes que había por ahí del Grupo Visión, y yo agarraba 5 o 6 cassettes del Grupo Visión, agarraba la grabadora y por la puerta de atrás de la iglesia que daba al patio de nuestra casa, que se comunicaba al patio de nuestra casa, por ahí yo me metía a la iglesia. Conectaba la grabadora ahí a un lado de la batería que ya estaba ahí en la iglesia, la conectaba ahí, ponía los cantos del Grupo Visión y con esos cantos yo ensayaba. Solo ahí ensayaba. De tal forma que todos los días era una práctica, y mamá me decía, ten cuidado porque van a venir los hermanos y te van a encontrar adentro de la iglesia. Y no tienes permiso de estar ahí usando la batería, ¿verdad? Y yo le decía, pues avísame cuando vengan para salirme, pero rápido, ¿verdad? Entonces, a veces sí mamá me decía, Samuel, van los hermanos, entonces yo tenía que salirme rápido, ¿verdad? Pero ahí con esos cassettes de Grupo Visión, de Generación de Jesús, del Rapto, de esos grupos que en ese entonces ya grababan, ¿verdad? De los cassettes, yo aprendí a tocar la batería. Y
fue algo que fue por la gracia de Dios. Y entonces cuando ya fui creciendo y se fueron abriendo oportunidades para tocar la batería, pues ya traía algo de práctica. Entonces comencé a ver que era el propósito de Dios para mi vida, por medio de la música. Primero en el canto, porque papá ahí como que medio a la fuerza nos ponía a cantar, Sí. y luego en la música, que fue algo que a mí me atrajo más por la batería, ¿verdad? Pero fue por medio de eso, ¿verdad? Y aprovechando las oportunidades que se iban presentando, que no las dejaba pasar, que es un consejo que hoy le doy a mi hijo, ¿verdad? A mi hijo, y que les doy a los que participan en alabanza, que cada vez que haya una oportunidad, ellos no le dejen la oportunidad a nadie más, que ellos la agarren. Que aprovechen. Que ellos la aprovechen, sí, que ellos la aprovechen, porque yo todavía hoy le digo a Marcos, yo quisiera que un día no fueran a la iglesia los que tocan la batería para tocarla yo, porque todavía es algo que me apasiona y que me gusta hacer para el Señor, ¿verdad? Pero fue la manera en que yo fui descubriendo y encontrando el propósito de que Dios tenía para mí, de manera personal, ¿verdad? En el canto y en la música. Amén. Qué interesante esa anécdota. Me gustó mucho esa parte de que tocar la batería escondido ahí, Sí, para aprender. Pero obviamente, como usted bien dice, tenemos que aprovechar las oportunidades para servir al Señor. sí, Al final de cuentas, el deseo de servir estaba ahí. Ahora sí, como dicen, había talento. Solo había falta apoyarlo, ¿verdad? sí. Y nuestra hermana Vianney, ¿qué nos puede contar de cómo fue desarrollando sus ministerios, ¿verdad? ¿Cómo fue que Dios la fue llevando hacia el propósito? Sí, bueno, también después de, me quedé a los 15 años. En los 15 años, que también tocó Visión, saludos a Visión. En mis 15 años, después de ahí, bueno, yo también estaba involucrada ahí en el centro de fe. Estábamos en la misma iglesia y no nos conocimos ahí. Por eso es que Dios tiene los tiempos para cada uno, ¿verdad? Conocí en la iglesia, conocí a Anita, conocí a Misa y nunca vi aquí a mi esposo. ¿Y pequeño? Nunca lo vi por ahí. Mándame. Y pequeño no es. No, nunca lo vi, no lo conocía. De hecho, todavía cuando lo conocí no sabía que era hermano de ellos, que yo ya los conocía desde el centro de San Nicolás. Ahí empecé a estar también en el grupo de jóvenes, de adolescentes, también con nuestra hermana Leti, nuestro hermano Armando. Por ahí estuvimos. Esa etapa de mi vida quedó muy grabada, porque tuvimos muy buenos líderes en ese entonces. Ellos nos contagiaban, ellos nos enseñaban, y a partir de ahí yo no quería salir de la iglesia, la verdad. O sea, yo estaba ahí en la iglesia, eran tiempos difíciles para mi familia. Recuerdo que los domingos había culto, era el domingo, había un culto de jóvenes después del culto general, ¿verdad? A las 3 de la tarde. Bueno, yo tenía que ir a mi casa y yo le decía a mi papá, déjame quedarme. Y decía a mi papá, es que no tengo dinero para darte para comer. Y le decía, no importa, yo no como, aquí me quedo. Voy hasta que llegue a mi casa, yo como. Eran tiempos en que yo ahí me la pasaba, ahí estuve mucho, me gustaba mucho. Hay algo que impactó mi vida hace como unos 4 años, cuando regresamos de pandemia. Yo me gozaba mucho en la alabanza, a mí me gusta mucho la adoración. Me gozaba mucho en aquel entonces, ahí en la alabanza del Centro de Fe de San Nicolás. Dirigía la alabanza a nuestro hermano Pepe López. Era un hombre que el Señor lo usaba grandemente. Yo me acuerdo, todavía puedo acordarme los cantos que cantaba, y yo me acuerdo que yo cerraba mis ojos y yo cantaba con todo mi corazón y sentía la presencia de Dios en mi vida al estarlo adorando. Una vez, y lo recordé hace como 4 años, una vez estando ahí, yo le decía al Señor, por favor, cuando yo me case, yo me quiero casar con una persona como Él, con un hombre que adore al Señor y que cante así de bonito, que te alabe y que te adore. Pero eso lo dije cuando yo tenía como 16 años, yo me acuerdo, y a mí se me olvidó. A mí se me olvidó eso, pero yo lo dije en esa época, ahí me la pasaba.
Vamos, después de ahí nos vamos al Centro de Fe de Villagrán, ahí estuvimos también colaborando con panderistas, tomamos también cursos para trabajar en el área de panderos. De ahí nos vamos al CMO. Al CMO, y ahí es donde empieza nuestra capacitación como líderes de grupos familiares. Y teníamos grupos de jóvenes, tenía 2 grupos de jóvenes en viernes, en sábado, nos salíamos a la arboleda a compartir la palabra de Dios, nos llevábamos a los jóvenes, les dábamos el estudio ahí en la casa donde era, y luego nos íbamos a la arboleda a repartir volantes. Fue una etapa muy, muy preciosa. Y que yo puedo ver ahora mi familia, me gozo al ver mi casa, mi esposo, mis hijos, al ver cómo el Señor ha sido bueno con nosotros, y yo digo que mucho depende toda esa etapa, ¿verdad? Todo ese tiempo que pudimos servir, que pudimos ayudar, que pudimos estar ahí, y me da mucha paz el saber que estamos en el propósito de Dios, que Dios iba trazando eso, y llegué a tener un grupo de puras mujeres casadas, y yo estaba soltera y me decían puros problemas de casadas, y yo le decía al supervisor, era el papá del hermano Carlos, el hermano Charlie, le decía: hermano, no cámbieme de grupo porque yo no puedo, ¿qué consejo le voy a dar? Y me decía: no, pues es que eso significa que usted debe orar más, no la voy a cambiar, tiene que orar más para que usted le pueda dar un buen consejo a las hermanas. Y así fue. Seguimos trabajando de ahí, de los grupos familiares, luego ya del CMO, pues ya nos venimos a trabajar aquí a Casa de Dios. Muy bien, ay, está bien interesante la plática. Sí, pero vamos a hacer una pequeña pausita para leer algunos comentarios. Nuestra hermana Luna Marcha Costa les manda saludos, dice: un saludo, hermano hermana Samuel y hermana Vianey. Gracias. Nuestra hermana Esther Castilleja también dice: Dios bendiga a los hermanos, que son una bendición para toda casa de Dios. Hermana. Gracias. Laura Patricia Marentes dice: saludos al hermano Samuel y a la hermana Vianey, son de gran bendición para Centro Cristiano en la Casa de Dios. Gracias. Aarón Gámez dice: saludos familia. Juliana Ramos, gracias. saludos y bendiciones, hermanos. Mari de León también dice: saludos, hermanos, es una bendición poder verlos en el programa Pan de Vida y escuchar de sus testimonios. Gracias, hermana. Amén. La hermana Clara López dice: gracias Dios por esta transmisión y por la vida de mis hermanos, por su ejemplo, por su fidelidad al Señor, por tantas cosas hermosas de bendición para el pueblo de Dios. Amén. Gracias porque sus vidas son un propósito hermoso de Dios. Y Nelly Hernández dice: Dios les bendiga, saludos familia. El Rorro Pérez, saludos y bendiciones, que Dios me los bendiga hoy y les mando un mega abrazote. Nosotros también, Gracias, hermano. le mandamos un mega abrazote. Gracias. Amén. Y dice aquí que el hermano Sam comente la oportunidad que Dios le dio de tocar con Marco Barrientos en la Casa del Obrero en la batería y Luis Chising en el bass, en el bass. Sí, bueno, es lo que les decía hace un momento, ¿verdad? Que Dios va, lo decía Luis hace rato que hablaba de la vida de José, te va llevando en etapas en tu vida que de momento no entiendes lo que está pasando y quieres, a lo mejor llega un momento en tu vida que hasta quieres mejor dejarlo todo y dar un paso a un lado, porque así como fue en la vida de José, ha sido en la vida de muchos de nosotros. Recuerdo que cuando empecé, me voy un poquito más atrás en la historia, cuando estaba en el Divino Pastor y yo tocaba escondidas, más bien aprendí a escondidas a tocar la batería, aprendí a tocar escondidas y nadie sabía que yo aprendí a tocar, que sabía tocar la batería. Un día en un culto del Divino Pastor no había baterista y yo recuerdo que
cuando ya me sentía, yo me sentía ya con confianza de poder tocar, yo iba y me sentaba atrás, a mero atrás, en las sillas de mero atrás, esperando que un día no llegara el baterista para que yo tocara, ¿verdad? Pero siempre llegaba el baterista. Y eso me dolía a mí, y yo me iba a la casa y me rezaba y hasta lloraba. Y recuerdo que mamá decía, ¿qué pasó? Dice, no, si es que yo ya quiero tocar. Y mamá me decía, pues aquí llorando, Dios no te va a considerar. Aquí en la casa no. Ve y siéntate ahí, porque ahí es donde Dios te va a abrir la oportunidad. Allá, aquí en la casa no. Ve y siéntate ahí. Entonces yo me secaba las lágrimas y yo ahí me sentaba. Y así fueron muchas veces hasta que un día Dios abrió esa oportunidad y ya pude tocar ahí en el Divino Pastor. Luego nos fuimos al Centro de Fe San Nicolás. En San Nicolás nunca tuve la oportunidad de tocar. Nunca tuve la oportunidad de tocar, pero sí, como mi esposa recuerda, sí, yo veía mucho al hermano Pepe López dirigir la alabanza. A Pepe López, a la hermana Mónica, su hermana de él, a su hermano de él Gerardo tocar el bajo, a Rubén, el hermano Rubén que tocaba la guitarra, al hermano Samuel Granados que tocaba la batería, ¿verdad? Ale Granados, y su hermano Manuel Granados que tocaba la batería, ¿verdad? Y yo veía el grupo de alabanza y yo me emocionaba y me gozaba mucho. Pero fue hasta que nos fuimos a Villagrán donde ya empezamos en el grupo, bueno, el grupo Raciel ya estaba, el grupo Raciel ya estaba, empecé a tocar ahí las percusiones y cantaba ahí un poquito, le hacía ahí segundas a mi primo Enrique Gámez, que también que Dios lo bendiga, mi primo Quique, y tocaba las percusiones, y luego ya pasó el tiempo y ya Raciel fue Creación, grupo Creación, y ya también toqué un tiempo las percusiones y luego la batería. Y llegamos a Villagrán, donde el hermano Noé, fuimos siguiendo la visión del hermano, nos fuimos con él, y hermano Mel le recordará, mi hermana Say recordará que ahí eran cultos de lunes a domingo, y ahí estábamos tocando de lunes a domingo cuando se abrió el centro de fe allá en Villagrán y de Llano, y tocábamos de lunes a domingo ahí, todos los días se había culto y todos los días tocábamos. Y en esa época pues ya el Señor comenzó a levantar a Marcos Witt y a Marco Barrientos, al hermano Jorge Lozano, al hermano Jesús Olivares, que fueron los pioneros de la renovación en la alabanza, ¿verdad? Y comenzaron ellos pues a hacer congresos de alabanza y adoración, que el hermano me le recordará, en el Hotel Granada Inn, y en lugares así muy grandes, porque pues comenzó a eso a impactar mucho, ¿verdad? A la juventud y a las iglesias evangélicas en toda la República y aquí en Monterrey no se diga. Y pues ahí llegó un momento en que hubo un evento en la Casa del Obrero, donde pues estaba ministrando entre los otros, algunos hermanos que ministraban, el hermano Marco Barrientos. Él estaba en aquella época, traía el canto de la cosecha, ¿verdad? El de la cosecha, entre otros más que en ese momento estaban sonando mucho en la iglesia evangélica. Y eran las plenarias y eran los talleres, y ya cuando estaba en la noche, la última plenaria, ya el culto principal para cerrar después del día de actividades, pues no había baterista, no había quien tocar la batería, no había quien. Entonces por ahí uno de los organizadores, el hermano Enrique Huizar, ¿verdad? También que Dios bendiga al hermano Enrique Huizar, me dijo, oye, brother, necesitamos un baterista, necesitamos que toques. Y yo le dije, pues sí, ¿verdad? Sí toco, vente, para que te pongas de acuerdo con Marco Barrientos, vas a tocar con Marco Barrientos. Y yo, con Marco Barrientos, bueno, siempre algo, yo siempre escuchando los cantos, siempre escuchaba los cantos, todos los cantos de la alabanza, los escuchaba, me los grababa, los tenía grabados, ¿verdad? En mi mente. Entonces cuando me llevan allá donde estaba el hermano Marco Barrientos, estaba el hermano Luis Isín, estaba el hermano César Garza, también que tocaba los pianos con todos ellos, César Garza, Jerry West, la guitarra,
Y recuerdo que me dijeron, pues vas a tocar con ellos. Entonces ya cuando me presentan con ellos, me dice, el hermano Samuel les va a ayudar a tocar la batería, ¿verdad? Y ya me comenzaron a decir, bueno, hermano, ¿tú sabes este canto? Pues sí, y este canto, sí, y este otro, sí, y aquel otro, sí, y aquel otro, sí, y aquel otro. Pues todo, ¿verdad? Entonces, pues el Señor me permitió tocar esa noche ahí en la casa del obrero, en ese lugar que estaba pues abarrotado, estaba lleno, porque obviamente pues de muchas iglesias del área metropolitana estaban ahí, porque pues eran los hermanos que el Señor pues hasta la fecha, ¿verdad? Sigue usando una unción muy especial en la alabanza, pero ese día el Señor a mí pues me dio el privilegio de tocar con todos ellos, ¿verdad? Esa noche ahí en la casa del obrero. Qué Sí. bonito que Dios lo pasó de ser el niño que esperaba una oportunidad a ser el varón que estuvo pues con todos esos siervos, ¿no? Sí, Tocando así es, un gran la privilegio. batería, sí. Sí, un gran privilegio. Luego, al paso de los años, también aquí en el Centro de Fe, en el Centro Mundial de Oración, en un aniversario del Centro Mundial de Oración también se invitó al hermano Marco Barrientos a venir a ministrar una noche de alabanza. Y también tuvimos esa noche la oportunidad pues, de que él dirigió la alabanza y nosotros cantamos con él. Pero recuerdo un momento que él estaba ministrando, que él de manera personal vino y me ministró. Y recuerdo muy bien las palabras que él dijo, y yo siempre lo he recordado cada vez que dirijo. Él dijo, Señor, permite que cada vez que Samuel abra su boca para cantar, los demonios salgan huyendo, los enfermos sean sanados, y los corazones que están lejos de ti sean atraídos a tu presencia. Él oró esas palabras por mí. Y luego me habló de manera profética. Cada vez que abras tu boca, yo voy a poner una trompeta. Y esa trompeta va a proclamar sanidad, liberación y salvación. Entonces no dejes nunca frenes el sonido de esa trompeta. Entonces esas palabras siempre las he tenido. Y no me imaginé, ¿verdad? Como acabas de decir, Luis, que en mi infancia el Señor y hubo etapas en las que, hubo momentos etapas en el caminar, para llegar a esos momentos en los que quisimos dar un paso a un lado, por lo que nos tocó vivir. Momentos difíciles, momentos en los que fuimos menospreciados, momentos en los que, Casi se rinde. sí, momentos de querer rendirnos, momentos de decir, no esto no es mi llamado, esto no es para lo que Dios me habló o me salvó o me tiene aquí, porque no veo con claridad por qué me sucede esto, por qué estoy batallando aquí, por qué estoy pasando este momento de desánimo, me siento cansado, por qué no me consideran. Sin embargo, pues hay algo ahí que te mantiene ahí, hay algo ahí dentro del corazón que te mantiene ahí. Y cuando vienen momentos como estos, ¿verdad? Que les platico de la Casa del Obrero, vienen momentos como estos en el Centro Mundial de Oración, y otros momentos en los cuales Dios habla en nuestra vida que nos dicen, estás dentro del propósito. Amén. A veces parece que no, porque se torna medio borroso el caminar. Panorama, Sí, se torna medio borroso, pero siempre llega un tiempo en el cual Dios vuelve a aclarar el panorama y te vuelve a afirmar y a decir, vas en el propósito, ahí vas avanzando. Amén. Bueno, y... Ay, perdón. Está bien. Bueno, y ahorita que estamos platicando un poquito acerca de cómo el Señor los comenzó a llevar, cómo los comenzó de forma individual a hacerlos crecer, a llevar esas experiencias pues impresionantes tanto de un lado para otro, nos gustaría que pudiéramos ahora sí que unir esos caminos tanto de uno como el otro y saber cuál fue el momento en que ustedes pues, se conocieron, cómo llegaron a formalizar una relación y llegar a ser un matrimonio. Y ahorita empezamos a platicar un poquito acerca de cómo es el propósito, ahora no solo como uno, como individuo,
sino uno como pareja, ¿ven? Muy bien. ¿Quién empieza ahí a contarnos? Bueno, como dice mi esposa, sí estuvimos asistiendo por separado, ¿verdad? En el Centro de Fe de San Nicolás. No nos conocíamos. Yo sí veía a mi hermano Misael que platicaba con ella y se juntaba con ella. Sí me habías visto. Sí lo veía a mi hermano Misael. Pero no la conocía y no sabía quién era. Sino fue hasta que el Señor llama al hermano Noé Salinas a ir a abrir el Centro de Fe en Villagrán y MM de Llano, que él se despide del Centro de Fe de San Nicolás y él no invitó a nadie, él dijo, yo me voy. Pero hubo familias, hubo jóvenes, hubo personas, hermanos de esa congregación de San Nicolás que sintieron en su corazón ir y apoyarlo. Y entre esas familias y hermanos estaba la familia de mi esposa y mi familia. Y fuimos de las familias que fuimos a apoyar al hermano Noé, a ser pioneros y a abrir la obra del Señor en ese lugar, que era el Cinema 2001, pero que el Señor transformó en el Centro de Fe, Esperanza y Amor de Villagrán y MM de Llano, ¿verdad? En el centro de la ciudad. Centro de Fe, la familia de Dios. Dios llamó a la familia de ella y a mi familia y nos fuimos para allá junto con otras familias más y otros jóvenes más y hermanos más que fuimos a apoyar al hermano Noé. Como les decía, por parte de nosotros, de mi familia, pues mi papá y mi mamá sirviendo en el diaconado, sirviendo con mujeres, sirviendo ahí como líderes, ¿verdad? Mis suegros sirviendo también como ujieres, como diáconos, como servidores ahí en la obra del Señor. Y por mi parte, pues involucrado en el área de la música, ¿verdad? Y mi esposa se comenzó a involucrar también en la parte de en aquellos años que se ponían las filminas, ¿verdad? Que se proyectaban en acetatos los cantos, ¿verdad? Y mi esposa comenzó a enrolarse en esa parte, ¿verdad? De poner los cantos en el proyector ahí. Entonces comenzamos a formar parte del grupo, del equipo de alabanza del Centro de Fe de la Familia de Dios, allá en Villagrán. Y pues bueno, ahí ese lugar verdaderamente era una familia, porque ahí nos pasábamos la mayor parte del tiempo de nuestros días, porque todos los días había servicio y los domingos, desde que el primer culto en la mañana, ahí estábamos, hasta el último culto en la tarde. Ahí almorzábamos si había oportunidad y ahí comíamos y ahí nos daba la noche, ¿verdad? Entonces comenzó a haber esa relación por medio del grupo de alabanza. Nos comenzamos pues ahí a ver, a platicar, aunque no había una relación directa porque yo era muy callado, yo era muy separado, sí, muy introvertido, ¿verdad? Nos conocimos por medio de mi primo Orlando, porque mi primo Orlando, el Señor lo bendiga también a mi primo, Salud. saludos a mi primo Orlando. Dirigía la alabanza yo formaba parte, hermano Mele también, mi hermana Zari y todo. La familia, el grupo Creación, formamos un grupo de alabanza de los que participaban ahí. Y mi primo Orlando, conoció a una hermana ahí, ¿verdad? Que se hizo amigo de ella y comenzó a salir con ella. Y esa hermana, Elizabeth, conocía a mi esposa y era muy amiga de mi esposa. Y un día que ellos iban a salir a comer, él dijo, déjame invito a mi primo. Es que le dije, ya no voy a ir haciendo mal tercio, invita a alguien. Su amiga, la hermana Elizabeth, le invitó a ella y ella dijo precisamente eso, yo no quiero hacer martes, que vaya alguien más. Y mi primo Orlando dijo, déjame invito a mi primo Sam. Yo he tenido, tuve en mi infancia una relación muy estrecha con ellos, ¿verdad? Porque crecí con ellos. Y él dijo, déjame invito a mi primo Sam. Y él me invitó, pero yo era muy callado, yo no hablaba y esto y lo otro. Muy callado. No nos gustó el invitado. Era muy serio, era muy callado. Pero fue la manera que nos conocimos por medio de ellos, porque un día
para ir a comer en un lapso que no había servicio ahí, que vamos a comer, y me invitan a ir con ellos tres, y yo voy, y ellos la conozco por primera vez, ¿verdad? Pero ellos platican, yo serio, yo muy callado, ¿verdad? Pero ese fue el momento en que nos conocimos por primera vez, nos comenzamos a ver. Ya a partir de ahí, pues ya nos seguimos, por medio de ellos nos seguimos teniendo esa relación, esa comunión, ¿verdad? Ese compartir los alimentos, estar ahí en el culto, en los servicios, en los ensayos, y se comenzó a dar pues esa relación, ¿verdad? Ahí, y ahí fue como nos conocimos, ahí en la obra del Señor, estando involucrados en las cosas de Dios, ¿verdad? Para los muchachos que andan buscando, ¿verdad? Su novio, su novia y su futuro esposo, sí, estando involucrados en la obra del Señor fue como nos conocimos, ¿verdad? Fue ahí como nos conocimos nos vimos por primera vez y comenzamos pues ahí a relacionarnos, estando involucrados en las cosas de Dios, en la iglesia. ¿Y ahorita cuánto tiempo ya llevan de casados? 23. 23 años, 23 años. 23 años, felizmente casados. Sí. Muy bien. Sí, felizmente Y casados. actualmente, ¿cómo han, digamos, unido, verdad, ese propósito que Dios les dio en lo individual, cómo lo han unido ahora al matrimonio, verdad? ¿Cómo se han desempeñado en sus ministerios? ¿Y qué consejo le dan también a pues, a aquellas personas que se sienten como un poco perdidas en esto, ¿verdad? Que dicen, es que yo no sé cuál es mi propósito, yo no sé a qué Dios me ha llamado para esto. ¿Quieres responder? Bueno, es que es involucrándote en las cosas de Dios. Como Luis decía hace un rato, como ustedes decían hace un rato, todos tenemos un propósito en Dios. Todos tenemos un propósito en Dios. El Señor, desde que nos concibe en el vientre de nuestra madre, Él tiene ya un propósito para nosotros. Él ya tiene un plan específico y bien delineado para cada una de nuestras vidas. Y en lo que tiene que ver en el ámbito de las cosas de Dios o en la obra de Dios, es cuando tú te acercas a las cosas de Dios, cuando tú te empiezas a acercar a la iglesia y comienzas a involucrarte poco a poco en una área y en otra área, es como Dios comienza a dirigirte al área en la cual Él va a cumplir su propósito en tu vida. Porque, como les decía yo en mi infancia, yo recuerdo que en mi infancia nosotros hasta hacíamos el aseo en la iglesia. Es bueno, como el sábado pasado que lo hicimos en la iglesia, ¿verdad? O sea, lo seguimos haciendo el aseo. Pero yo recuerdo que nos tocaba en la iglesia, el Divino Pastor, hacer el aseo. No cantábamos, no tocábamos, no compartíamos la palabra. Pero es ahí involucrándote poco a poco en las cosas del Señor, en la obra de Dios, como Dios comienza a trazar la ruta, el camino hacia el propósito que Él tiene para tu vida. Mientras tú te mantienes al margen, siempre vas a estar en la incógnita de qué será lo que Dios tiene para mí, y cuál será mi llamado, y cuál será mi propósito. Da un paso de fe, involúcrate, acércate, comiénzate a acercar, y un día hasta dile al pastor, pastor, ¿le puedo traer una coca? Y trae una coca. Y ahí, de una manera muy sencilla, Dios comienza. Al maestro dominical también. Al maestro dominical. Una Pepsi al pastor. Sí, una Pepsi al pastor. De una manera o de otra, ahí Dios comienza a ir trazando el propósito para tu vida. Dios lo comienza a ir ahí alineando dentro de su plan específico, dentro de su propósito específico. Nosotros no sabíamos que íbamos a cantar, nosotros no sabíamos que íbamos a tocar, pero comenzamos poco a poco a involucrarnos. Dios tiene llamados para maestros, porque, por ejemplo, yo veo hoy en día en la iglesia a jovencitas de nuestra iglesia que se comienzan a involucrar en la parte de la escuela dominical, en la enseñanza. Ahí está, poco a poco, poco a poco. Comenzamos ahora, por ejemplo, el proyecto de Ceci, ¿verdad?, que comenzó con el grupo coral, el coro de la iglesia, y vemos desde integrantes pequeños hasta integrantes ya adultos. Es así como Dios comienza a mostrarte el propósito que Él tiene para tu vida. Cuando tú no te mantienes al margen o no te acercas, pues siempre estás con esa incógnita. Pero sí, el consejo es acércate, acércate. De una manera muy sencilla Dios comienza a obrar en tu vida.
Dios comienza de una manera muy sencilla a trazarte la ruta en la cual Él va a llevarte a concretar su propósito eterno en tu vida, poco a poco, poco a poquito. Y como matrimonio, pues apoyándose, ¿verdad? Sí. Apoyándose, porque a veces hay un ministerio, hay otro ministerio y hay que apoyarse. Apoyarse de una u otra manera, ¿verdad? Porque a veces él necesita que yo lo apoye y a veces yo necesito que él me apoye. Entonces, así, de esa manera es lo único. Yo le doy gracias a Dios por la vida de mi esposo, que he aprendido mucho de él y que siempre ha estado ahí y apoyándome en todo lo que pudiera yo necesitar, en todos los compromisos que a veces se echa uno o también que él lo toma, ¿verdad? Que si tiene que ir a la iglesia, que rápido, que la ropa, que la comida, para que coma rápido antes de que porque ya tiene que salir rápido para poder llegar. Entonces, todo eso se va acoplando y va formando un propósito, pues, ya no por separado, ¿verdad? Sino es uno solo, ¿verdad? Bueno, muy bien. Ya casi estamos por terminar. Antes de eso, pues les invitamos a nuestros hermanos que nos están viendo, que nos pongan ahí en los comentarios si tienen algunas necesidades, algunas peticiones por las que quieran que estemos orando. Por favor, ahí escríbanos para ahorita al finalizar tomar un tiempo para orar. Y mientras leemos otros comentarios, dice Yasmín Ponce, dice: Dios los bendiga, hermanos, un abrazo, hermosos testimonios. Juliana Ramos dice: gloria a Dios, qué bendición, hermano Samuel. Gisela Reyes: hermoso matrimonio, Dios les bendiga, de gran bendición, saludos. Luna March dice: gloria a Dios, y sí, cuando el hermano comienza la alabanza y Dios lo usa en oración, Dios quebranta todo corazón, que Dios le siga dando esa gracia. Amén, gloria a Dios. María Aurelia Torres Valdés dice: Dios bendiga, hermana Melissa, hermano Luis, hermano Samuel y hermana Vianey, por sus testimonios en el caminar cristiano. Son una bendición para mi vida y casa de Dios. Bendiciones. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Gonzalo Ponce dice: Dios lo bendiga, hermano Samuel, y a toda su familia. Gracias, hermano, igualmente. Bueno, agradecemos a todos quienes se siguen conectando todavía aquí a la transmisión. Hasta ahorita no he visto que pongan algunas peticiones, entonces vamos a dar un espacio más. No sé, Luis, si quieres agregar algo ya para terminar con la entrevista. Pues bueno, básicamente bueno, básicamente ambas historias, ambos ministerios se fueron conectando y se van complementando uno con otro. La verdad, yo creo que es de mucha bendición un aspecto que mencionó ahorita el hermano Sam y que me movió mucho, que fue cuando él estaba esperando una oportunidad y que la hermana le dijo, ¿no?, de que aquí en la casa no vas a lograr nada, no vas a encontrar nada. Tienes que moverte, tienes que acercarte y tienes que poner en acción el ministerio. Entonces, yo creo que la enseñanza más grande que podemos, o bueno, por lo menos de mi parte, yo recibir en este día, es que el propósito tiene que tener acción para que pueda generar una bendición en nuestras vidas. Entonces, el escuchar estas historias pues, nos llena de esa inspiración de que, sin importar el propósito que Dios haya trazado en nuestra vida, lo va a cumplir siempre y cuando nosotros pongamos acción en nuestra parte. Así es, sí. Entonces, gracias por compartir esos testimonios que yo sé que a más de uno lo inspiraron para que puedas ir caminando en esta carrera, ¿no?, que llamamos vida cristiana. Sí, y no te des desanimar porque la realidad es que no pararíamos de contar las anécdotas y las experiencias que hemos tenido en el caminar cristiano, porque son años de caminar. Le damos gracias a Dios porque nos permitió nuestros años de nuestra juventud vivirlos, dárselos a Él. Nuestros años de mayor fuerza,
dárselos al Señor, sin escatimar nada, porque el hermano Mel le recordará, la hermana Sari recordarán, la hermana Anita también recordarán que era mucho sacrificio andar en camiones y andar pidiendo rides y andar con hambre y con frío. El hermano Mel recordará cuando nos íbamos con creación a tocar a lugares bien lejos, a tocar y nos íbamos en la camioneta de mi tío Melchor y cargar el equipo de sonido en esa camioneta Ford blanca que él tenía, cargar el equipo bien temprano, y ahí íbamos con el solazo entre el tráfico de la ciudad a lugares tan lejos como Valle Soleado allá, en aquellos años donde no había daba vuelta el aire allá, ¿verdad? Nadie conocía Valle Soleado, nomás los de creación que iban y tocaban allá, en campañas al aire libre, cuando lloviendo y haciendo frío, entre el lodo, cargando el equipo, y que te daban ahí los hermanos de cenar lo que podían, y te venías ya a medianoche, al siguiente día, por ejemplo, hermano Mele, que tenía que estudiar, irse temprano en la mañana a estudiar, y los que trabajábamos pues a trabajar, y era un sacrificio fuerte, pero nunca nos desanimamos. O sea, había momentos en los que sí, ahí venías todo remojado y ya cansado y durmiéndote ahí y todo, pero ahí estuvimos, persistimos y seguimos adelante, ¿verdad? Y a veces, tocando, pues con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pero no nos arrepentimos de haberlo hecho, no nos arrepentimos de haber vivido esos días, de haber vivido esas semanas, esas horas, de haber hecho esos trayectos, de haber hecho esas vueltas, de conocer a esos hermanos, de tener esas experiencias en la obra del Señor. Al contrario, hoy lo recordamos con mucho agrado, haber vivido esos años así. Y hoy sigue lo mismo, hoy es lo mismo, seguimos en el esfuerzo, seguimos ahí en el caminar y seguimos en el batallar y en el luchar, pero sabiendo y entendiendo que en el día a día el propósito de Dios en nuestras vidas se va cumpliendo. Amén. Y el único objetivo que buscamos es que Él se glorifique en nuestras vidas. Amén. Que Él se glorifique en nuestras vidas, ¿verdad? Para que un día al llegar allá a la meta final podamos presentarle buenas cuentas a Él, ¿verdad? Que nos escogió, porque así dice su palabra, ¿verdad? Que no es del que quiere ni del que puede, sino del que Él tiene misericordia. Y Él tuvo misericordia de nosotros, y a Él le plació ponernos dentro de su propósito, ¿verdad? Y ahora, pues ya casados y con nuestra familia, vemos pues cómo el propósito de Dios también se va delineando o marcando en la vida de nuestros hijos. Va alcanzando, así sí, que ahí, va más allá de lo que sí, de ustedes. Quizás nosotros no lo pensábamos cuando éramos niños, no lo pensábamos cuando éramos adolescentes o jóvenes, pero ahora vemos cómo ahí el propósito de Dios no solamente se va cumpliendo en nuestras vidas, sino ahora va a nuestras generaciones, ¿verdad? Y creemos que así va a ser. Amén. Y es algo maravilloso y hermoso, y animamos a los hermanos, ¿verdad? Que a los matrimonios, a los jóvenes, a los niños, que se involucren en las cosas de Dios, que se involucren en la obra de Dios, y ahí van a vivir su mejor vida, en el propósito de Dios. Va a ser su mejor vida, sus mejores horas, sus mejores minutos, sus mejores días, sus mejores años, en el propósito de Dios. Amén. Amén. Pues la verdad, es un mensaje que nos llena de mucha esperanza, hermano, mucha inspiración. Amén. Y sobre todo que nos invita a que sigamos caminando. Así. Amén. No sé si tenemos, Melissa, por ahí más peticiones. Perdón. Sí, tenemos nuestra hermana Aurora Mayela, pide oración por Flor Estela Pérez Alvarado. Dice, mañana tiene examen médico, que Dios restaure función de sus riñones. Flor Estela Pérez Alvarado. Y Yasmín Ponce nos dice, oración por cada matrimonio y familias de la iglesia. Hace ratito también nos ponían una petición, nada más que se fue entre los comentarios, ya no la encontré. Entonces pues podemos hacer también una oración general, ¿no?
por las necesidades de nuestros hermanos. ¿Les parece bien? Sí. Amén. ¿Nos dirigen en la oración, por favor? Uy, cuidado. Muy bien. Bueno, pues vamos a orar. Les invitamos ahí en su casa, por favor, que se unan con nosotros a orar. Padre Celestial, Padre, en esta noche te damos muchas gracias por habernos dado la oportunidad, Señor, de estar en este programa, Señor, cristiano, pan de vida. Te damos gracias, Señor, por la vida, Señor, de tus siervos, desde nuestro hermano Mele como productor, de Derek, Señor, que está ahí apoyando también, y nuestra hermana Melissa y nuestro hermano Luis. Gracias por sus vidas, Señor, y gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en esta noche. Muchas gracias, Señor. Gracias, con toda seguridad sabemos que tú estás en medio de todo esto. Tú estás aquí, Señor, obrando, Padre, por medio de este programa. Señor, y bueno, ahora han sido expuestas, Señor, necesidades por parte de tus hijos, de tu pueblo, Señor, de nuestros hermanos que se han conectado a la transmisión de este programa. Padre, en el nombre de Jesús queremos orar por la necesidad de nuestra hermana Aurora Mayela, Señor, y por todos los que estén pasando por estos procesos de enfermedad o que estén por recibir resultados de exámenes médicos. Señor, queremos pedirte que tú estés obrando, Señor, de una manera especial y milagrosa. Sanidades. Creemos en un Dios que obra milagros de sanidad, en un Dios que hace milagros y maravillas. Y en esta noche, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos, Padre, que sanes a los enfermos, que sanes toda dolencia, que sanes, Señor, a todos aquellos hermanos, hermanas, familiares, amigos que estén pasando por un proceso de enfermedad. En el nombre de Jesús de Nazaret, enviamos tu palabra, Señor, de sanidad. En el nombre de Cristo, Señor, echamos fuera toda enfermedad de los cuerpos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que en esta noche, Padre, aleluya, los enfermos sean sanados, sean restaurados en su salud, en el nombre de Jesús, Señor, y que nuestra hermana que va a recibir los resultados de sus exámenes médicos, Señor, rogamos que sean favorables para la gloria y la honra de tu nombre. Señor, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Oramos también por la petición de nuestra hermana Yasmín, por todas las familias de la iglesia, por todas las familias, Señor. En esta noche te pedimos que sea tu bendición sobre cada matrimonio, que sea tu bendición sobre cada hogar, sobre cada familia. Señor, porque sabemos que el enemigo como león rugiente está ahí rondando alrededor, Señor, para traer destrucción, para traer desunión, para traer discordia, para traer pleitos, para traer ahí problemas, Señor, discusiones, para traer desavenencias, Señor, en los matrimonios y en las familias. Pero en esta noche, con la autoridad que hemos recibido como hijos tuyos, porque creemos en tu nombre, Señor, y tú nos has dado poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo, reprendemos todo espíritu maligno, toda obra de Satanás que se esté levantando en contra de las familias, en contra de los matrimonios, en contra, Señor, de nuestros hijos, de nuestras hijas. Toda obra de las tinieblas sea disuelta en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Padre, rogamos que tu bendición, que tu paz, que tu amor, tu armonía, Señor, tu unidad, Señor, sea sobre cada matrimonio, sobre cada familia. Señor, si hay alguna necesidad económica, provee, Padre. Tú eres nuestro proveedor. Si hay alguna necesidad, Señor, aleluya, de salud, trae salud a las familias. Cualesquiera que sea la necesidad, Padre, pedimos que tú estés obrando de una manera especial y maravillosa. Bendice a tu pueblo, Señor, bendice a tus hijos y a tus hijas. Que la luz de tu presencia, Señor, invada cada hogar. La luz de tu presencia venga y llene cada corazón y cada vida. En el nombre de Jesús, ponemos en tus manos, Señor, cada familia, cada vida, cada corazón. Aún amigos, Señor, familiares, Señor, que estén esta noche conectados, enviamos tu bendición sobre sus vidas. Nosotros no conocemos su necesidad, pero tú la sabes, Señor, tú conoces. Pedimos que sea tu bendición sobre ellos. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendecimos con tu paz, con tu amor. Bendecimos, Señor, aleluya, cada corazón y cada vida de nuestros hermanos, de nuestros familiares y amigos que en esta noche se han conectado a esta transmisión.
Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento les llene, aleluya, les cubra. Señor, que si están pasando por un momento de aflicción, tu paz les llene. Están pasando por un momento, Señor, de desesperación, de ansiedad, por un momento, Señor, de angustia. Se ha reprendido todo eso, Señor, se ha reprendido, se vaya, Padre, y que tu paz inunde cada mente y cada corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret. Yo sé, Señor, que para ti no hay distancias, tú estás en todas partes. Tú eres un Dios omnipresente y pedimos que ahí donde están ellos, tu presencia poderosa llene sus vidas, sus corazones, que ellos puedan sentir en este momento tu presencia, Señor. Presencia del Dios Todopoderoso, inundándoles, dándoles paz y confianza, Señor, de que si hay alguna necesidad en su vida de cualquier índole, tú la conoces y tú vas a responder. En el nombre de Jesús te damos gracias por permitirnos, Señor, elevar nuestra voz delante de tu presencia, sabiendo que tú siempre nos oyes, porque tu oído no se ha ensordecido para oír, ni tu mano de poder se ha cortado para salvar. Te damos gracias, Señor, y a ti sea la gloria y la honra ahora y siempre. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, gracias por tomarse este tiempo para compartirnos estas bonitas anécdotas y esperamos también que para todos ustedes que nos ven, que nos escuchan, haya sido de mucha bendición y de aprendizaje también estas experiencias de nuestro hermano Sam, de nuestra hermana Vianey. Y bueno, pues ya por último les recordamos, si usted no tiene una iglesia en donde congregarse y le gustaría empezar a congregarse en una iglesia cristiana, las puertas de Casa de Dios están abiertas para usted. Nos ubicamos en la calle Turquesa 619, en la colonia Fomerrey 119, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Tenemos reuniones todos los jueves a las 7:30 de la noche, los viernes reuniones de mujeres a las 4 de la tarde y reunión de varones a las 7 de la noche. Sábados, reuniones de jóvenes a las 5 de la tarde y los domingos a las 10:30 de la mañana con nuestra escuela dominical y a las 11 de la mañana nuestro culto general de alabanza y adoración. Entonces están todos cordialmente invitados. Y si usted ya es de casa, pues bueno, ayúdenos a compartir esta transmisión, este mensaje y a invitar a más personas a que asistan a Casa de Dios. Van a encontrar palabras de bendición, van a encontrar amor fraternal, ¿verdad? Van a encontrar sobre todo a Cristo, ¿sí? Van a encontrar Amén, palabra de Dios. Entonces, les hacemos esta atenta invitación a todos ustedes. Y Luis, no sé, ¿quieres agregar algo último para despedirnos? Sí, finalmente reiteramos nuestro agradecimiento a nuestros invitados. Gracias. Es una bendición tenerlos no solamente en nuestra iglesia, sino aquí como invitados especiales. Gracias a ustedes. Entonces yo creo que ahí en los comentarios, déjenos ahí sus agradecimientos hacia nuestros hermanos, sus saludos, sus comentarios, para que ellos puedan leerlos al final del programa. Y les reiteramos que como cada miércoles los esperamos en punto de las 9 de la noche, aquí en su programa Pan de Vida. Nos esperemos la próxima semana y que Dios los bendiga. Amén. El Señor los bendiga. Dios les bendiga a todos.